algunas cuestiones que obviamente por ahí no tienen sentido ahora, pero que después cuando ya tengamos todo integrado sí van a tener más sentido, ¿sí? La primera cuestión es que, bueno, es algo de interés simple, esto es lo que no tiene sentido, pues toda la guía de interés simple, ¿sí? Pero en el parcial ustedes van a tenerlos mezclados, por lo tanto van a identificar que es interés simple. Tenemos una sola tasa de interés, por lo tanto es a tasa constante. Ustedes ya se ubican que van a ser las fórmulas de tasa constante las que van a utilizar, ¿sí? Y entonces ahora reconocen los datos. Y la incógnita, me piden el interés, ¿sí? El 6% mensual, nosotros sabemos que todo lo que viene acompañado con porcentaje es la tasa, ¿sí? 6% mensual, el plazo 7 meses, por lo tanto ya me aseguré acá que tasa y plazo están en la misma unidad, por lo tanto no tengo inconveniente, pero acá lo que me dice es que yo me permitió retirar 17.040. Me permitió retirar hoy 17.040 de una inversión que hice hace 7 meses. Por lo tanto, esos 7 meses, que es el pasado, ¿sí? Respecto de hoy, lo traje a futuro. Si yo hace 7 meses deposité un valor y al día de hoy, ¿sí? Tengo 17.040. No se confundan acá, porque siempre nosotros decimos que lo que tenemos al día de hoy es el capital inicial, siempre que lo estemos comparando con un valor futuro. Acá el día de hoy, como lo estoy comparando con una fecha pasada, ¿sí? Esto que dice hace 7 meses, ¿sí? Por lo tanto, esos 17.040 es el valor futuro de algo que deposité hace 7 meses. Y si es el valor futuro de algo que deposité hace 7 meses, es el monto, ¿sí? El dato que me dan acá de los 17.040 es el dato del monto, ¿sí? Entonces, bueno, identificamos, verificamos y aplicamos la fórmula, ¿sí? Como yo tengo que calcular el interés en tasa constante, yo tengo dos fórmulas, ¿sí? De interés. O lo calculo como monto menos capital inicial, o lo calculo como capital inicial por I por N, ¿sí? Son las dos opciones que yo tengo. Ustedes fueron a las fórmulas, tasa constante, la I mayúscula, y dicen, bueno, tengo esta y tengo esta, a ver cuál uso, ¿sí? Fíjense que si ustedes dicen, bueno, voy por la primer fórmula, que es monto menos capital inicial, hay un dato que no tienen, el capital inicial. Por lo tanto, esa fórmula no la pueden usar. Y cuando van a la segunda fórmula, que es capital inicial por I por N, tampoco la pueden usar porque es obviamente el mismo dato que les falta, ¿sí? El capital inicial. Por lo tanto, acá, antes de aplicar cualquiera de las dos fórmulas que quieran usar, lo que tienen que calcular es el dato del capital inicial, que no lo tienen, ¿sí? Es decir, tienen que calcular antes el capital inicial para recién después ir a la fórmula de interés y reemplazar en cualquiera de las dos, ¿sí? Entonces lo que hacen es dicen, bueno, si yo tengo que calcular el capital inicial, voy a la fórmula de capital inicial, que es esta, monto dividido 1 más I por N. Ahí sí tienen todos los datos, porque tienen el dato del monto, tienen el dato de la tasa de interés, tienen el dato del plazo. Calculan el valor, esto les da 12.000, ¿sí? Y una vez que tienen el capital inicial, eligen cualquiera de las dos, porque cualquiera de las dos pueden usar acá, y obtienen el resultado. ¿Sí? Fíjense que está hecho de las dos maneras y les da la misma solución, ¿sí? Pero acá lo importante es esto primero, que no se confíen que porque dice el día de hoy esto es capital inicial, no, ¿sí? Y lo segundo es que una vez que vieron que nosotros estamos haciendo todo muy mecánico, ¿sí? Es decir, decimos tasa de interés, decimos interés simple, tasa de interés constante, reconocemos los datos, verificamos la unidad entre plazo y tasa, reemplazamos en la fórmula que necesito y una vez que se encuentran acá, dicen, bueno, me falta un dato. Entonces lo tienen que hallar ese dato previo para que después recién ahí puedan calcular lo que a ustedes les interesa, porque no les interesa el capital inicial, ¿sí? Lo que les interesa es la ganancia que tuvieron por la inversión, que son los 5.040. ¿Se entendió este? ¿Alguien tiene alguna duda, consulta? ¿No?
No, profe, no entiendo. Excelente. Vamos al 4, ¿sí? ¿A cuántos días? Me están pidiendo el plazo en días, ¿sí? Se invirtieron 60.000 pesos, eso es lo que invierto hoy, capital inicial. Si al 60% anual, ¿sí? La tasa 0,60 anual, se produjeron 7.200 pesos en concepto de intereses. La I mayúscula son 7.200 y acá me dice, ¿sí? Que use el año comercial, ¿sí? Entonces, el año comercial tiene 360 días. Yo no sé cuál es el dato del plazo, que es lo que tengo que hallar, pero sí yo lo que sé es que como me está pidiendo el plazo en días, acá me lo está pidiendo específico, días, yo tengo que tener la tasa en diaria, ¿sí? No me sirve tener la tasa anual, pues yo tengo la tasa anual, a mí lo que me va a dar el N es en años, y a mí el N que me pide es en días. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer acá, en este ejercicio, es pasar a la tasa diaria, ¿sí? Considerando el año comercial. Entonces decimos sí, para 360 días la tasa anual es del 0,60, para un día es este valor que tienen acá, 0,001667. Tasa diaria, ¿sí? Y ahora lo que tienen que hacer ustedes, porque acá lo que uno dice primero es, ¿no? A ver, acá lo tenemos, ¿no? Usar esta fórmula, ¿sí? Que es la opción 2 que vamos a hacer. Porque uno dice, bueno, en realidad uno lo que uno va a buscar primero, ¿sí? Es la fórmula del plazo, ¿sí? Y dice, bueno, yo la fórmula del plazo lo tengo acá, que es monto dividido capital inicial menos 1 sobre I, ¿sí? Dicen, bueno, esta es la fórmula que yo necesito. El tema de usar esta fórmula, que es la que ustedes primero van a pensar, porque dicen, bueno, mi incógnita es la n, por lo tanto voy a despejar la n y la tengo acá, la fórmula, es que ustedes no tienen el dato del monto, ¿sí? Y se acuerdan que esta es una opción válida, la vemos, ¿sí? La hacemos como opción 2 porque es la que menos conviene, pero es la que ustedes primero van a quizás pensar en hacerla, ¿sí? Recuerden que nosotros, si bien cuando hay varias maneras de resolverlo, ustedes pueden elegir la manera, siempre lo recomendable es tratar de hacer la menor cantidad de cálculos posibles, ¿sí? Es decir, si yo puedo usar los datos, mejor, porque a mayor cantidad de cálculos que ustedes hacen, mayor es la probabilidad que tienen de equivocarse en el cálculo. Entonces, arrastran el error, ¿sí? Pero bueno, nada, ustedes lo pensaron usando esta fórmula, dicen, bueno, despejo n acá, cuando despejo n acá, tienen estos datos, les falta el monto. Perfecto. Entonces, si me falta el monto, la fórmula que van a usar para calcular el monto, no pueden usar la fórmula de capital inicial por 1 más I por N, porque justamente le falta el N, con lo cual esa fórmula no les sirve. Y entonces tienen que ir a buscar el monto a la otra fórmula que tienen, que es la I mayúscula, ¿sí? Que la I mayúscula es monto menos capital inicial. Entonces, de ahí despejan el monto, ¿sí? Que es capital inicial más interés, 67.200, y una vez que tienen el valor del monto, lo reemplazan en esta fórmula, ¿sí? Y llegan al valor de 72 días, ¿sí? Esta es una opción de resolver el ejercicio. ¿Cuál es el problema de esta opción? Es que ustedes hicieron un cálculo previo, que es calcular el monto acá, ¿sí? Y si ustedes se equivocaron acá, la cuenta es simple, ¿sí? Pero a veces uno mete mal el dedo en la calculadora. Si no es que se van a equivocar porque no van a hacer la suma bien, pero a veces, qué sé yo, meten mal el dedo y arrastran el error, ¿sí? Entonces, esta es una opción de resolverlo, ¿sí? La otra manera de resolverlo, que es mejor, ¿sí? Quizás uno no la tiene tan identificada, pero es mejor porque van a usar los datos del problema y no van a usar nada más, es decir, no van a hacer un cálculo previo, es como yo tengo estos datos, ¿sí? Capital inicial, tasa de interés e I mayúscula, van a la fórmula de la I mayúscula, ¿sí? Que es capital inicial por I por N, ¿sí? Y de ahí despejan N, es decir, capital inicial y la tasa de interés que están multiplicando, pasan del otro lado dividiendo, ¿sí?
Entonces ahí reemplazan los valores, ¿sí? Y les da 72 días, ¿sí? Yo entiendo que quizás ustedes esta no la tienen tan pensada, porque ustedes cuando tienen la fórmula de n, que hicimos el despeje de n, le hicimos en función de la segunda opción, ¿sí? Pero esta sería como la más conveniente en este caso, porque ustedes solamente con los datos reemplazaron y llegaron al valor, ¿sí? Que les pedían. Pero bueno, acá tienen dos maneras diferentes, ¿sí? De resolver el problema, ¿sí? Pueden elegir la que quieran. Si tienen tiempo en el examen, pueden hacerlo por uno y después lo hacen por el otro y chequean. Tampoco es que es largo el ejercicio, ¿sí? Con lo cual, nada, tienen estas dos alternativas de resolución, ¿sí? ¿Se entendió este? Sí, profe. Excelente. Bárbaro. Vamos al 5, ¿sí? Dice, ¿a qué tasa? Entonces me está pidiendo la tasa. Fueron invertidos 30.000 pesos si al cabo de 6 meses se pueden retirar 40.800, ¿sí? Entonces, bueno, es interés simple. Como me pide calcular una única tasa, no me dice a qué tasas, ¿sí? Me dice una única tasa, es tasa de interés constante. Invertí 30.000, capital inicial. El N son 6 meses. Ahora esto se los aclaro lo que está acá, ¿sí? Pero son 6 meses el N que ustedes tienen. Me piden la I y como la I no me pide acá, no me dice tasa mensual, tasa anual, tasa bimestral. Uno, lo que es más fácil, dice, bueno, calculo la I en función del plazo del N, ¿sí? Entonces, digo, si como el N me lo están dando en meses, no hago ningún pasaje, porque no me aclaró la periodicidad de la tasa, y digo, perfecto, yo reemplazo la fórmula y calculo la I mensual. Pero acá, si ustedes quieren, como justamente no les dicen qué tasa es, ustedes podrían decir, bueno, la calculo semestral, entonces en vez de 6 meses ponen un semestre, o la calculo bimestral, entonces en vez de 6 meses ponen 3 bimestres, o la calculan anual, entonces en vez de 6 meses ponen medio año, ¿sí? Uno no va a hacer esto, ¿sí? La verdad que uno hace siempre lo más simple, entonces si no me está aclarando la periodicidad de la tasa, suponen que es la misma periodicidad que el plazo y lo calculan así, ¿sí? Para hacer menos cálculos, ¿sí? Pero nada, como justamente no aclaró cómo era la tasa, tienen otras opciones, ¿sí? Acá igual dejamos los 6 meses, por lo tanto la tasa de interés va a ser la mensual y me dice que puedo retirar. Entonces, si yo puedo retirar, lo retiré en el futuro. La fórmula el dato que me están dando de los 40.800 es el monto, ¿sí? Bueno. Perdón, no entendí lo de los plazos. Claro, porque acá fíjate que te dice a qué tasa. Entonces, como no te dice a tasa anual, tasa mensual, tasa trimestral, vos podrías calcular cualquier tasa. Es decir, podrías decir, bueno, yo calculo la tasa que calculo es la mensual, que es la que me conviene porque yo ya tengo el N en meses. Pero vos podrías decir, bueno, como no me está diciendo la periodicidad de la tasa, podría decir, bueno, la tasa que quiero calcular es la semestral. Entonces lo que haces es, en vez de 6 semestres, en vez de 6 meses, pones un semestre. O puedes decir, bueno, calculo la bimestral, porque como no me está diciendo, entonces en vez de 6 meses son 3 bimestres. O calculo la anual, la tasa anual. Entonces en vez de poner 6 meses, pones medio año, ¿sí? Pero lo más razonable acá, cuando no te dice la periodicidad de la tasa, que no te está diciendo, porque vos fijate el ejercicio anterior, ¿cuál era la diferencia? En el ejercicio anterior a vos te decía cómo querías el plazo, te lo decía en días. Entonces vos ahí estabas obligada a pasar la tasa a diaria. Si a vos este ejercicio te hubiese dicho en qué plazo se invirtieron 60.000, vos tranquilamente, al tener el dato anual, no hubieses hecho nada con el 60% y te daba el N en años, ¿sí? Porque ahí no te decía el plazo en una unidad específica, te decía en qué plazo. Acá te dice en cuántos días, por lo tanto, el plazo es en días, la tasa es diaria. En este no te dice la tasa en qué plazo. Lo más común es, si no me dicen qué plazo, uso el mismo plazo que el N, ¿sí? Entonces, si el N me lo da en meses, uso la tasa mensual.
Pero si vos el ejercicio hubieses puesto que en vez de la tasa mensual hubieses calculado la tasa semestral, y obviamente acá pones 1, porque 6 meses es un semestre, te hubiese dado otro resultado, pero hubiese estado bien, porque a vos no te aclara cuál es la periodicidad de la tasa. Entonces, como no te aclara, vos la calculás en la periodicidad que vos querés, sabiendo que el N tiene que estar en esa misma periodicidad, ¿sí? Ok, profe. Obviamente no te hubiese dado el 6%, porque este es el porcentaje que corresponde a la mensual. Pero bueno, nada, el ejercicio ahí te da la libertad, pero acá de vuelta, ¿sí? Como uno, siempre ustedes tienen que pensar de tratar de hacer la menor cantidad de cálculos, dicen, bueno, entonces ya esto, ¿para qué lo voy a correr? Lo dejo en meses y la tasa que calculo es la mensual, ¿sí? Van a la fórmula de la I, ¿sí? Que tienen acá, monto dividido capital inicial menos 1 y todo dividido n, reemplazan por los datos y les da el 0,06 mensual o si lo llevan a porcentaje, 6%, ¿sí? Siempre acá una cosa importante, ¿sí? Con el plazo y con la tasa, con la n y con la i, ustedes si ponen solamente el número, el ejercicio está regular, ¿sí? Porque ustedes tienen que poner a qué unidad de medida corresponde. Pues ustedes me dicen el 6%, ¿y qué es? No es lo mismo el 6% anual que el 6% mensual, que el 6% bimestral. Por eso fíjense que siempre está aclarado, es decir, la unidad. ¿Sí? Acá 6% mensual, acá 72 días. ¿Sí? Siempre tienen que ir poniendo la unidad de medida. ¿Sí? Eso para que lo tengan presente. ¿Sí? ¿Se entendió este? Sí, ¿no? Sí. Sí, profe. Bárbaro. Sí. Yo vamos a hacer una cosa. Si no me Sí, contestan profe. nada, supongo que sí. Y seguimos, ¿eh? Pasa, profe, de todo medio dormido y Sí, es terrible. Sí, sí, sí. 180. Es terrible. Sí, sí. Yo lo que pasa es que me tomé 2 cafés, por eso ya tengo. Estoy tratando de anotar algo y a veces usted va tan rápido. No, pero si es así, si voy rápido y demás, me paran. Si me dicen vaya más lento, igual como se llama, como ustedes esto lo tienen, ¿sí? Es simplemente nosotros estamos acá como esto ustedes lo tienen para estudiar. Fíjense que está resuelto el ejercicio paso a paso, ¿sí? Un poco esto está hecho para que ustedes quizás no tengan la necesidad de anotar y obviamente uno podría anotar algo que quedó, algún comentario y demás, pero nada, esto lo tienen y es como que está explicado paso a paso, pero si voy rápido me paran, ¿sí? Eso Sí, por no, favor, me dicen pare y yo no hay paro. problema. Y era también un poquito de broma, pero no hay problema. No, pero no en serio, porque yo tengo esa mala costumbre que como que me embalo y voy rápido y qué sé yo, ustedes lo necesitan procesar esto, tampoco es tan así, tan automático, así que me van parando, ¿sí? Bueno, gracias. Las veces que sean necesarias. El 6 dice, ¿en cuánto tiempo, ¿sí? Un capital de 10.000 colocado al 5% mensual produce un interés de 20.000? Fíjense este ejercicio respecto al 4, que es muy parecido porque tienen los mismos datos que en el 4. En este, el tiempo no me está diciendo en días. Vieron que en el 4, perdón que esto voy y vuelvo, pero para que lo comparemos, en el 4 tenían los mismos datos, un capital inicial, una tasa y el interés, pero el plazo me decía días, es decir, vos me vas a calcular un N en días y por lo tanto la tasa tiene que ser diaria. En el 6 es exactamente lo mismo, tenemos los mismos datos, ¿sí? Es decir, un capital inicial, una tasa y el interés, pero el plazo no me aclara acá, no me dice en días, en meses, en años o lo que fuese. Entonces, hacemos la misma lógica que en el ejercicio anterior. Yo plazo y tasa tengo que tenerlos en la misma unidad, pero como no me está pidiendo específicamente que el plazo esté en una unidad específica, voy a usar la misma unidad que la tasa para evitarme hacer un cálculo adicional, para pasar la I anual o a la trimestral. Digo, no, yo uso la I mensual
y el plazo se lo voy a dar en meses. ¿Por qué? Porque no me aclaró cómo quería el plazo. Entonces, nada, como va a la misma unidad, tasa y plazo, tengo la tasa mensual, el plazo son meses, ¿sí? Es eso que tenemos, pero igual como se llama, nada. Si quisieran calcularlo en otra unidad, podrían, no les daría de 40 meses, ¿no? Pero lo podrían hacer porque el ejercicio no me aclara, ¿sí? Entonces, es de interés simple, es de tasa constante porque hay una sola tasa de interés que aparece en el ejercicio y entonces reconocemos los datos, ¿sí? El N, que es lo que quiero calcular y que lo voy a calcular en meses. ¿Por qué? Porque la tasa la tengo mensual, ¿sí? Tengo el capital inicial de 10.000 y tengo la I mayúscula de 20.000, ¿sí? Y acá, de vuelta, como en el ejercicio 4, vamos a tener las dos formas de resolver esto, ¿sí? Primero, de la forma más sencilla, que es usando esta fórmula, que es la de la I mayúscula, porque tengo el dato de la I mayúscula, ¿sí? Que es C sub 0 por I por N, y que ahí despejo la N, es decir, por lo tanto, C sub 0 e I lo paso dividiendo, y entonces ahí reemplazo y me da, con los números que me da, 40, ¿40 qué? Si la tasa es mensual, 40 meses, ¿sí? Esa sería la primera manera de resolverlo, ¿sí? Y la segunda forma de resolverlo, que es la forma quizás que ustedes por ahí viendo la fórmula de N, ¿sí? Dicen, bueno, N es igual a monto dividido capital inicial menos 1 sobre I, ¿sí? Pero yo los datos que tengo son estos, ¿sí? Los vamos a copiar acá. Yo tengo estos datos en el problema. Si yo tengo estos datos, a mí me falta, digo, perfecto, la I la tengo, el capital inicial lo tengo, pero no tengo el N. Perdón, el N no, el C sub N, ¿sí? Por lo tanto, tengo que calcular previamente el C sub N. ¿De qué fórmula? De esta, ¿sí? De C sub N menos C sub 0, ¿sí? Y acá fíjense, no se puede aplicar la fórmula, que era lo que les había comentado en el otro ejercicio, porque ustedes dicen, tengo que despejar el C sub n, van a las fórmulas de C sub n y dicen, bueno, uso esta no la pueden usar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen la N. Perdón. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice, bueno, perfecto, digo, voy a calcular C sub n y van a esta fórmula, esta no, porque no tienen justamente la N. Así que la única fórmula que pueden usar para calcular el monto es esta de acá, ¿sí? De acá despejan el monto como la suma del capital inicial más el interés, 20.000 más 10.000. Esto les da 30.000. Y una vez que tienen el valor del monto, lo reemplazan acá y tienen que es 30.000 dividido 10.000 menos 1 sobre el 5%. Y también les da 40 meses. ¿Sí? Forma 1, forma 2, la que ustedes quieran. ¿Sí? Es igual que el ejercicio 4, pero acá con la libertad de que el N podía usar la misma unidad que la I. ¿Sí? Entonces es más fácil, pues evitan hacer un cálculo. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos este? Sí, profe. Excelente. Vamos a esto. Ahora empiezan a ver un poco más rebuscados, si quieren. ¿Sí? Dice, ¿a qué tasa un capital se quintuplica si permanece depositado por 10 años? ¿Sí? Acá, cuando uno lo lee así, lo primero que dice es faltan números, ¿sí? Porque uno siempre como que está buscando los números y se encontraron que hay un solo número, 10, ¿sí? Entonces, nada, uno lo lee y dicen, bueno, es interés simple, me están pidiendo la tasa, entonces me dan una tasa que me están preguntando, entonces tasa constante, y a ver qué me encuentro, ¿sí? Y con lo que me encuentro acá es que me piden la tasa, ¿sí?
que no me dicen la unidad de la tasa, se me dicen la tasa. Pero como me dan el plazo en años, digo, bueno, chao, la calculo anual. No me voy a complicar calculando otra tasa, bueno, que no me pide el específico que unidad, tengo el plazo en años y ya está. ¿Sí? El problema es que acá, digo, ¿y qué falta? ¿Sí? Porque faltan números, ¿sí? Y el tema lo tienen acá, que dice que un capital se quintuplica. Si a ustedes lo que les dicen es que un capital se quintuplica, lo que significa esto es que ustedes depositaron un valor de capital inicial, llámenlo X, llámenlo como sea, y cuando ustedes retiran el monto, retiran 5 veces ese capital inicial. Es decir, retiran 5 veces el valor de X, ¿sí? Porque ustedes no saben cuánto vale el capital inicial. No saben si vale 1 peso, 10 pesos, 1 millón, 100 millones, lo que fuese. Entonces uno dice, bueno, yo no sé cuánto vale el capital, es un valor X, y lo que uno sabe es que el monto vale 5 veces ese capital inicial, por lo tanto vale 5 veces X. Y uno dice, bueno, pero acá nada, dice, bueno, aplican la fórmula, se dicen, bueno, ¿cuál es la fórmula que tengo que aplicar? Bueno, la I es monto dividido capital inicial menos 1 sobre N. Reemplazan, ¿sí? Entonces, donde tienen monto le ponen 5X, donde tienen capital inicial le ponen X, a todo eso lo restan 1 y lo dividen por 10. ¿Y qué les pasa? El X del numerador y el X del denominador se simplifican, ¿sí? Y entonces les queda 5 menos 1, 4, dividido 10, 40% anual, ¿sí? Les voy a decir una cosa que por ahí los puede ayudar también. Si ustedes con las X se sienten incómodos, ¿sí? Pues se sienten incómodos, le pueden dar un valor al capital inicial. Pueden suponer y dicen, bueno, supongo que el capital inicial vale 100 pesos, ¿sí? Para que ustedes vean un número, ¿no? Entonces, si ustedes suponen que el capital inicial vale 100 pesos, como el monto es 5 veces el capital inicial, el monto es 500, ¿sí? Es 5 por 100, 500. Entonces, ustedes cuando reemplazan los números, acá ponen 500 dividido 100, les queda 5. Si le ponen 50.000 de capital inicial, va a ser 50.000 el capital inicial y 250.000 el monto. Entonces, cuando hagan 250.000 dividido 50.000, también les va a dar 5. ¿Sí? Si ustedes le dan cualquier número al capital inicial, pero manteniendo la relación de que el monto son 5 veces ese valor, por lo tanto el monto es 5 veces el valor que ustedes supusieron de capital inicial, les va a quedar 5 acá, ¿sí? Lo que pasa es que formalmente lo correcto es ponerle un valor de X, porque ustedes no saben cuánto es el capital inicial, ¿sí? Pero si ustedes ven, se complican y dicen, no, la verdad que no me pongas X porque me mareo y no sé, pónganle un valor y el monto lo multiplican por 5 a ese valor y van a llegar al valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que dice es que el capital se quintuplicó. Y si el capital se quintuplicó, eso significa que yo deposité en un momento un valor y cuando lo voy a retirar es 5 veces más que el valor original. ¿Se comprendió un poco lo que hacemos acá? Sí, yo casualmente le puse 1000, 5000. Perfecto. Está bien. Está excelente. C0, 5000, CN, 5000. Perfecto, excelente, llegaste al mismo valor. Al 0 Claro. puede ser, sí. Sí, si ustedes se complican, no es que va a estar mal si ustedes le ponen un valor. Si yo se los pongo acá como X, porque formalmente no se sabe el valor, pero le pueden suponer el valor que sea y respetando esa relación de que son 5 veces más, van a llegar al valor. Porque el cociente les va a dar 5. Pongan el valor que quieran, ¿sí? Entonces, nada, van a llegar al mismo resultado, ¿sí? ¿Se entendió este? Este es un poco más buscado, ¿sí? No es tan de número, de reemplazar los números y ya está, ¿sí? ¿Vamos bien con este o...? ¿Sí, no? Sí, sí. Excelente. El 8, ¿sí? Un individuo desea obtener un monto de 5.000.
¿Cuántos meses deberá invertir su capital de 2.000 a la tasa del 7,5% mensual? Este es un poco más sencillo, si tengo todos números, al menos sé que es un ejercicio de interés simple, sé que es de tasa constante porque tengo una sola tasa, ¿sí? Y como datos me dieron el monto, 5.000. Me preguntan el plazo, pero me preguntan el plazo en una unidad específica, en meses, por lo tanto la tasa la tengo que tener mensual, cosa que acá lo tengo mensual, así que nada, no tengo ningún problema porque tengo la tasa mensual que era la que necesitaba para calcular el plazo en meses, que es como me piden el plazo, ¿sí? En este caso, y tenemos un capital inicial de 2.000, ¿sí? Este es muy sencillo, ¿sí? Porque es directamente aplicar la fórmula, van a la fórmula de la n, monto dividido capital inicial y todo eso menos 1, y a eso lo dividen por la tasa, reemplazan por los valores, 5.000 de monto, 2.000 de capital inicial, a eso que es 2,5 le restan 1, 1,5, y lo dividen por 0,075 y les da 20, y acá aclaran meses, ¿sí? Esto siempre no se olviden de aclarar la unidad. Pero bueno, este es sencillo, no tenía ninguna dificultad, ¿sí? Incluso más sencillo que el anterior. Era simplemente números y aparte no había que hacer ningún cambio con la unidad entre tasa y plazo, ¿sí? El 9 nos lo vamos a saltear porque vamos a hacer primero, como siempre, los más sencillos. Esperen que lo marco así. Quiero marcar. Porque si no, después no me voy a dar cuenta que no lo hicimos, ¿sí? Lo voy a subrayar así, que después lo vamos a ver la clase que viene seguramente, pero bueno, este es un poco más complejo, así que lo dejamos para el final, ¿sí? Vamos al 10, ¿sí? Que acá ya aparece tasa variable, ¿sí? No es que el 9 no lo vamos a hacer, sí lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer el miércoles cuando veamos los que son un poco más complejos, ¿sí? La clase de hoy hacemos los que son más sencillos de resolución y después el miércoles los que tienen un poco más para pensar y demás, ¿sí? El 10 dice, se coloca una inversión a interés simple de 10.000 pesos por 6 meses. Los primeros 2 meses rindió el 10%, el tercer mes el 8% y los restantes el 9%. Todas tasas mensuales. ¿Cuál será el monto reunido? ¿Sí? Entonces, acá estamos a interés simple, pero es tasa variable. ¿Por qué? Porque me aparece más de una tasa, ¿sí? Entonces, yo cuando calcule lo que me pida, que es el monto, ¿sí? Voy a ir a la fórmula de tasa variable. Tengo un capital inicial de 10.000, tengo 6 meses, por lo tanto, ustedes, como esto es tasa variable, necesitan 6 tasas mensuales, ¿sí? Van a necesitar 6 tasas mensuales para cubrir los 6 meses. Los primeros 2 meses, I sub 1 e I sub 2, 0,10. El tercer mes, 0,08. Y como necesito 6 tasas y ya tengo 3, y me dice las restantes, sé que I sub 4, I sub 5 e I sub 6 es el 0,09. ¿Sí? Aplican la fórmula de monto. Acá ustedes saben que el monto es capital inicial por 1 más la suma de todas las tasas. Y tienen las dos formas de hacerlas, ¿sí? Si quieren poner todas las tasas, las van repitiendo, 0,10, 0,10, 0,8, 0,9, 0,9, 0,9. O si lo quieren hacer más condensado, como hay tasas que se repiten, 0,10 por 2, 0,08, 0,09 por 3. ¿Sí? Esta es la más sencilla, ¿sí? Porque sobre todo, acá tienen 6, no hay problema. Si tuvieran 10, estar copiando 10 y hay repetidas, lo multiplican y ya está, ¿sí? Y acá llegan al valor de 15.500, ¿sí? Sea con una fórmula o con la otra, indistinto, ¿sí? ¿Lo entendieron? ¿Cómo lo hicimos? Sí, acá Sí. en este caso se suman todas las tasas. Se suman todas las tasas porque es tasa variable, sí. Bien.
porque vos identificaste acá que es tasa variable, entonces por eso nosotros identificamos esto, para saber vos a qué fórmula de monto vas. Es decir, vos no vas ahora a la fórmula de C sub 0 por 1 más I por N, porque esa no te sirve. Tenés que ir a esta, ¿sí? Eso justamente, por eso hacemos esto de identificar esto acá, para saber qué fórmula vas a usar vos, ¿sí? Sí, perfecto. Excelente. El 11 también lo vamos a saltear por el momento, lo vamos a hacer, pero lo vamos a saltear. El 11 sí. Vamos al 12, ¿sí? Dice así el 12. Partiendo de un capital de 1000 y una tasa de interés del 6%, calcular los intereses ganados, ¿sí? Y me da 3 opciones, ¿sí? De intereses ganados. Ahora vemos lo que nos pide, ¿sí? Entonces, yo los datos que tengo acá es capital inicial 1000, tasa de interés 6%. Lo primero que me dice es I04, ¿sí? Este I04, ahora les comento acá qué significa, son los intereses ganados entre el periodo 0 y el periodo 4, ¿sí? Si a mí lo que me está pidiendo son los intereses ganados y a mí me da una sola tasa, yo la fórmula que voy a usar para el ejercicio en forma general es C sub 0 por I por N, ¿sí? Acá me da el C sub 0 y me da la I minúscula y tengo que calcular la N, ¿sí? Entonces, la N que voy a calcular, ¿sí? Es en función de lo que me está diciendo acá, ¿sí? Que es entre 0 y 4. Entonces, ¿cuál es mi N? Son 4 periodos, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer, esto es muy sencillo, ¿sí? Agarran el valor que está en el intervalo, ¿sí? Al lado derecho y le restan el valor de lo que tienen en el intervalo al lado izquierdo, ¿sí? Hacen 4 menos 0, por lo tanto, el N es 4. Usan la fórmula C sub 0 por I por N y reemplazan, ¿sí? 1000 por 0,06 por 4. Acá nos dio 240. ¿Sí? ¿Se entiende? No entendí. Vamos de vuelta. Sí, Vamos. pero no me di cuenta al hacerlo, tuve que mirar la resolución. No Sí. me había dado cuenta que eso era un periodo, Claro, que era entre n's. Sí, vamos de vuelta, ¿sí? Porque sí, les faltaba ese dato que significaba I 0,4, ¿sí? I 0,4 es la ganancia que ustedes tienen entre lo que invierten entre el periodo 0 y el periodo 4, ¿sí? Entonces, como a mí lo que me pide es el interés, ¿sí? Y yo para calcular el interés necesito 3 datos, capital inicial, tasa y plazo, a ustedes les falta el dato del plazo, porque el capital inicial y la tasa lo tienen, ¿sí? Entonces yo les digo, bueno, ¿cuánto ganaron entre el momento 0 y el momento 4? ¿Sí? Lo que ustedes tienen que saber es cuánto es el plazo que hay entre 0 y 4. ¿Cuántos periodos pasaron entre 0 y 4? Pasaron 4, porque ustedes hacen 4, que es donde llegaron como el valor final, ¿sí? ¿Pero de dónde saca ese 4? Perdón, no Acá. logro entender eso. Acá, del enunciado de acá. Pero Esto, ¿dónde está el enunciado? Porque el acá. ejercicio 12 dice, partiendo de un capital de 1000 pesos y una tasa de interés del 6%, calcular los siguientes intereses ganados. Y acá, fíjate, lo que pasa es que este es el resuelto. Si te fijas en la guía, dice 12.1, interés 0,4, 12.2, interés 0,6, 12.3. Lo que pasa es que acá está resuelto y está como separado, pero si te fijas en la guía, acá después de esto te aparece 12.1 y 0,4, 12.2 y 0,6. Acá te lo está pidiendo. Este es el enunciado. Esto es lo que nos está pidiendo de cada uno. Lo que pasa es que como está resuelto, para que esté resuelto uno abajo del otro. Está bien, ahora lo vi. Bárbaro, excelente. Hacemos lo mismo con, ahora me dice entre 0 y 6. Entonces, entre 0 y 6, ¿sí? Lo que tenemos acá es entre 0 y 6,
van a ser los intereses ganados entre el periodo 0 y el periodo 6. ¿Sí? Entonces, si son los intereses ganados entre el periodo 0 y el periodo 6, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es esta lógica de restar el valor final menos el valor inicial. Voy a hacer 6 menos 0. El plazo que yo tengo es, en este caso, como periodos, 6 periodos, y vuelven a reemplazar acá. El capital inicial lo tienen, la tasa la tienen, y son 6 periodos y nos da 360. ¿Sí? Es lo mismo que antes, ¿sí? Pero con 6. ¿Sí? 6 periodos, 6 meses son, profe. Acá dice, como la tasa no me dice qué tasa es, uno lo pone como periodo, ¿sí? Entonces pueden ser meses, años, no importa. No tengo que hacer nada con el cambio de tasa. Pues fíjate que la tasa te dijo el 6 y no te aclaró si era mensual, anual. Por lo tanto, decimos 6 periodos. Si la tasa es anual, son 6 años. Si la tasa es mensual, son 6 meses. ¿Sí? Cuando ustedes no tienen el dato de la unidad, por ejemplo acá que no les dice cómo es la tasa, qué unidad es, nada, no hacen nada. Es mucho más fácil también porque no tienen que estar pensando cómo viene el plazo, porque viene en el mismo periodo, que no sabemos cuál es, que la tasa. Entonces nada, me da 6, perfecto. El N serán, en este caso, 4 de lo que fuese. Si es tasa anual, 4 años. Tasa mensual, 4 meses. ¿Sí? Fíjense el 3, ¿sí? Porque ahora ¿sí? El 12.3 es un poco diferente en el sentido de que a mí me están diciendo acá entre 3 y 5, ¿sí? Por lo tanto, son los intereses ganados entre el periodo 3 y el periodo 5. Si yo les digo, y esto es intuitivo y uno lo sabe, ¿cuántos periodos hay entre 3 y 5? Ustedes me van a decir 2, ¿sí? Entre 3 y 5 hay 2, que nosotros lo hacemos de esta manera, ¿sí? Hacemos, ¿cuál es? Siempre pensando el mismo razonamiento que antes, ¿no? Agarro el periodo final, 5, le resto el periodo inicial, 3, y el n es 2. Ojo, no es 5, ¿sí? En estos dos, a mí me coincidía que al final el n era el valor que yo tenía al final, porque tenía 0 acá. Entonces estoy restando 0 que me da el valor. Pero acá yo no tengo 0, no empiezo en 0, empiezo en 3. Entonces, entre 3 y 5 hay 2. ¿Sí? Entonces, hacen esta lógica, n, 5 menos 3 es igual a 2, y una vez que ustedes tienen el 2, dicen, bueno, uso la fórmula C sub 0 por I por N, C sub 0 1000 y 0,06 N2. Y esto les da 120. ¿Sí? Pero ojo con eso, ¿sí? Porque a veces uno dice, ah, no, es el último valor, siempre es el de acá. No. Lo que sí es como regla esquemático es que yo hago el valor final menos el valor inicial. Si tienen 0, ya saben, les va a dar el valor final. Pero si no tienen 0, van a hacer la resta, ¿sí? Y eso es el valor que van a usar ustedes de n. No es que el n es 5, vuelvo a decir, porque no están contando desde 0 hasta 5. Están contando desde 3 hasta 5, por lo tanto ahí pasaron 2 periodos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Excelente. Este lo vamos a, por el momento, olvidarnos. Este también, por el momento, lo vamos a saltear. Vamos al 15, ¿sí? Dice, calcular el valor final. Esto que está aclarado en rojo no estaba en el enunciado, ¿sí? A ustedes lo que les conviene, ¿sí? Cuando hacen los ejercicios, agarren la guía sin el resuelto, ¿sí? Porque si no les va a pasar lo que le pasó recién a la compañera, que no veía lo que estaba pidiendo, porque en el resuelto uno lo va como separándolo
de manera que quede más clara la explicación y vamos agregando cosas, ¿sí? Esto no está en el enunciado, ¿sí? Calcule que hay que calcular el monto acá, pero como nos dice valor final, nosotros sabemos que valor final es sinónimo de monto. Por lo tanto, lo que me está pidiendo es que calcule el monto, ¿sí? Si partimos de un capital inicial de 2.000, perfecto, tengo 2.000, y lo invertimos durante 3 periodos al 7% y durante 4 periodos al 9%, ¿sí? Nosotros acá sabemos que, además de estar en un ejercicio de interés simple, en total estamos además a tasa variable, ¿sí? Porque me da 2 tasas de dato, al 7 y al 9, ¿sí? Entonces, el total del N, si ustedes, porque acá no lo tengo, pero uno dice, bueno, en total, ¿cuánto se invirtió? Se invirtió 7 periodos, ¿sí? Pues yo tengo 3 y tengo 4. Por lo tanto, van a tener que tener, como tienen 7 periodos, van a tener que tener 7 tasas, ¿sí? Que son las primeras 3 al 7% y las siguientes 4 al 9%, ¿sí? Esto es lo que ustedes identificaron acá. Calculan la fórmula de monto. Usted a mí me está pidiendo el monto a tasa variable. Entonces, como es a tasa variable, ¿sí? Y me está pidiendo el monto, van a las fórmulas de tasa variable de monto, que es esta de acá, ¿sí? Y van a reemplazar, ¿sí? Y acá lo que les conviene es, en vez de estar copiando las 7 tasas, dicen, bueno, tengo 3 repetidas al 7, multiplican por 3, tienen 4 repetidas al 9, multiplican por 4. Y la manera que tienen acá para saber si pusieron todas las tasas, porque a veces uno por ahí se olvida de alguna, sumen lo que ustedes multiplicaron acá, 3 más 4. 3 más 4, ¿cuánto les da? 7, que era el plazo. Entonces ustedes pusieron todas las tasas, ¿sí? ¿Se entendió lo que hicimos acá? Sí, sí, creo que es la forma de sumar las tasas. Sí. Claro. La forma de control también. Sí, acá, ahora vuelvo un segundo al anterior, ¿sí? Que hicimos de tasa variable, ¿sí? Que era, perdón que voy y vuelvo, pero acá, vieron cuando nosotros acá contamos las tasas, que lo hicimos en forma resumida, también tienen que sumar. Entonces ustedes dicen, bueno, sumo 2 más 3, 5, y acá están sumando, no se los puedo poner, es como que si les pusiera acá por 1, ¿sí? Porque hay una tasa que está, lo que pasa es que uno no multiplica nunca por 1 porque es redundante, pero acá también dicen 2 más 1, 3, más 3, 6, eran 6 tasas, las conté todas, ¿sí? Es como una manera de que ustedes verifican de que no se olvidaron ninguna tasa, ¿sí? Lo que pasa es que esto se los voy como a tachar, ¿sí? No que está mal, pero que uno nunca pone por 1, pues la verdad que es como redundante, pero ahí dice, bueno, multiplique por 2, tengo acá 2, más 3 que tengo acá 5, y esta que no tengo nada, pero en realidad la estoy multiplicando por 1, tengo 6 tazas. Me dieron 6 tazas, las conté todas, no me olvidé de ninguna, ¿sí? Es ese control que uno hace que en este ejercicio en el 15 también lo hacemos, ¿sí? Acá lo que pasa es que es más fácil hacer el control, porque, bueno, son 4 más 3, 7, tenía 7 tazas, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Bárbaro. El 16 no es que no se hace, es de numerales, ¿sí? Entonces lo vamos a ver después, pero bueno, por el momento lo dejamos así, ¿sí? Vamos al 17. El 17 dice, determinar los intereses, ¿sí? Me está pidiendo interés, la I mayúscula, que ganarían 2.000 pesos, es lo que yo invierto hoy, capital inicial, al cabo de 180 días, si la tasa anual es del 72%. Y lo que me dicen es que use el año civil, ¿sí? Es decir, un año de 365 días. Entonces, ¿cuál es mi problema acá? ¿Sí? El problema es no la fórmula, sino que tengo el N y la tasa en 2 unidades diferentes, ¿sí? Entonces, acá tienen 2 opciones.
o llevan la tasa a diaria, entonces hacen días y días, o llevan el plazo a años, entonces tienen anual y años. Vamos a hacer las dos maneras, porque acá pueden hacer cualquiera de las dos formas, para que lo vean y ustedes eligen la que quieran. ¿Sí? De hecho, van a llegar al mismo resultado. ¿Sí? La primera opción es, ¿sí? Nosotros sabemos que esto tengo que llevar una en función de la otra y digo, bueno, tengo los 180 días, paso la tasa diaria. Entonces, como yo tengo el año civil, digo, bueno, para un año, que son 365 días, yo tengo una tasa de 0,72. Para un día, mi tasa es de X, que es 0,72 por 1 dividido 365. ¿Sí? Les da esa tasa 0,001972. ¿Sí? Entonces ahí, ustedes cuando tienen eso, ¿sí? Ustedes si quieren vuelven a decir, bueno, yo es esto lo que necesito, ¿sí? Pero ustedes ahí se olvidan de esto, ustedes esto ya no lo tienen más, no existe más para ustedes. Ustedes lo que tienen ahora como dato es 180 días y esa tasa del 0,0019. Y entonces aplican la fórmula, ¿sí? La fórmula es C sub 0 por I por N, C sub 0 2000, la I, esta de acá, que la tienen diaria, el N 180. Y acá les da 710,14, ¿sí? Que es la respuesta que nos da el ejercicio, ¿sí? Una opción, dejaron el plazo quieto, movieron la tasa a diaria, ¿sí? Pero tienen la otra opción, que dicen, no, yo voy a dejar la tasa quieta y muevo el plazo, ¿sí? Entonces, si hacen esa opción, lo que dicen es, ¿sí? Si 365 días es un año, porque ustedes lo que van a mover es el plazo, 180 días es X. Y acá, ojo, no es 0,5, ¿sí? Pues ustedes hacen 0,5, están suponiendo que el año tiene 360. Uno llega a 0,5 haciendo 180 dividido 360, ¿sí? Por eso antes usaba con 360 porque daba número redondo. Pero acá, como no es año comercial, es año civil, yo tengo que hacer con 365 y tengo 180 días, ¿sí? Dividido 365, que es 0,4931. Y acá lo mismo, cuando ustedes ponen los datos, acá, ¿sí? Dicen, bueno, yo los datos que originariamente tenía eran estos, ¿sí? Pero ahora ustedes lo que se olvidan, ya no tienen más 180 días, para ustedes esto no existe más, y lo que tienen es 0,49 de años, ¿sí? Entonces, cuando hacen el reemplazo, lo que dicen es capital inicial 2000, la tasa anual, el plazo en años, y llegan al mismo resultado, 710,14, ¿sí? Pueden hacer uno u otro, el que quieran, ¿sí? Pero acá ven las dos maneras de resolver, sabiendo siempre, como importante, es que las dos tienen que estar en la misma unidad. Años anual, diario, días. ¿Sí? Profe, ahí para redondear puedo poner 0,4932 en el 3 ya. Sí, 0,4. sí, puedes poner 0,4932 y acá no te va a dar exactamente 710,14, pero te va a dar un número muy parecido. Sí, sí, sí. 10, 20 medio. ¿Cómo? ¿Con 20? Sí, con 20. Listo. Ustedes ahí cuando ven ahí que hay centavos de diferencia o 1 peso o 2 pesos, saben que está bien porque es porque ustedes redondearon, ¿sí? Que está bien, que lo pueden hacer. Que no hay Yo digo problema. en el parcial, digo, No, sí pueden redondear en el parcial. Sí, no es que tienen que usar todos los decimales, ¿sí? Yo acá, como las respuestas están en función de todos los decimales, yo les pongo todos los decimales, pero tranquilamente, de hecho podrías redondear y poner 0,49 también, ¿sí? Y te va a dar con más diferencia, pero te va a dar un número cercano también. Bien, bien. Bárbaro. ¿Se entendió este? Sí, ¿no? Sí, sí. Y vamos al último que hacemos hoy, que también es sencillo, y para el miércoles quedan los que dejamos ahí, los que vienen para
que vienen después del 18, ¿sí? Dice, ¿qué monto puede obtener un capital de 3.000 si se deposita durante 1 año y medio al 94% anual? Entonces, es interés simple, es de tasa constante porque tengo una sola tasa que es el 94 y lo que yo reconozco que tengo como datos, ¿sí? 3.000 pesos, ¿sí? Tengo 1 año y medio, ¿sí? Y tienen la tasa anual. Por lo tanto, el año y medio, ¿sí? Uno lo tiene que expresar, 1 año es 1 y medio año es 0,5, ¿sí? Que uno diga 1 año y medio es lo mismo que decir 1 año más 0,5 años. Entonces, suman todo y tienen 1,5, ¿sí? Entonces, ese año y medio, que lo tengo que expresar en años porque la tasa es anual, dicen 1,5, ¿sí? Nada, es lo único por ahí para pensar acá. Una vez que tienen esto, aplican la fórmula que es el monto es el capital inicial por 1 más I por N, reemplazan por los valores y llegan a un monto de 7.230 pesos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Excelente. Sí, profe. Bárbaro. Hacemos así, por hoy dejamos acá lo que nos quedan para hacer para el miércoles, vamos a hacer los que dejamos pendiente arriba y los que están pendientes acá abajo, ¿sí? Eso los vamos a resolver el miércoles y el lunes que viene vamos a ver la teoría de numerales, así que es el último tema de interés simple y después hay 2 ejercicios de numerales, que es el que decía ahí, el 16 que no se hace y el que tenemos acá, también el 22, que no se hace, pero lo vamos a hacer, que es de numerales, ¿sí? Son los únicos 2 que hay de numerales. Pero bueno, los que nos quedan nos van a llevar un poco más de tiempo porque son un poco más complejos, ¿sí? La idea de hoy de la práctica era que, bueno, que veamos la aplicación de las fórmulas y el miércoles vemos los que son un poco más complicados, ¿sí? Para hacer.